Juan es que Juan pertenece a ese sector, a una parte de ese sector, que es el sector técnico municipal. Porque hay otros que son doctorados, o sea, hay altos sectores dentro de... No sé. Lo que sí sé es que al departamento le han pedido ayuda con los temas. Ya. Bueno, ¿estamos? Sí. ¿No llega nadie? Venía un poco lejos. ¿Muy lejos, no? ¿Dónde venía? ¿Ah? ¿Dónde Muy venía? lejos. No lo sé. Bueno. No, déjame la información. ¿Comencemos entonces? Ya. Bueno, compañeros, gracias por la asistencia. Bueno, nosotros como Comisión Nacional de Profesores organizamos esta charla que iba a dar el compañero Guillermo Cherpil, que es sobre la propuesta que tenemos nosotros como colegio de profesores y también como comunistas en torno a la educación escolar, es decir, a la propuesta de sistema educacional público que regiría tanto para educación inicial, básica y media. La idea es que nosotros podamos interiorizarnos de la propuesta no solamente en términos técnicos, sino también en cómo nosotros defendemos políticamente las ideas nuestras, y también que esto sirva como proyección para que desde el ámbito escolar nosotros trabajemos de manera más conjunta. Sabemos de que, por ejemplo, no sé, pues los profes tenemos nuestros problemas, los estudiantes tienen sus problemas, pero particularmente estudiantes secundarios y profesores comparten el ámbito de la escuela, el ámbito del liceo, el ámbito escolar. Por lo tanto, la idea es que esto sea como un primer paso para que podamos trabajarlo juntos, y también considerando de que a fin de mes el gobierno presenta el proyecto de desmunicipalización. Por lo tanto, igual hay que estar bastante preparados para lo que se viene. Entonces, eso, y gracias por venir. Doy la palabra al compañero. Bueno, a ver, mira, yo les propongo lo siguiente, que hagamos una exposición lo más breve posible, o sea, que tenga los contenidos básicos, y que ojalá pudiéramos darle más tiempo a las consultas, más que la exposición, porque si no nos puede llevar todo el tiempo en pura exposición y ustedes van a tomar notas y se van a quedar con todas las inquietudes. Lo que han planteado los compañeros para que veamos hoy día es básicamente la propuesta de nueva institucionalidad que anda circulando. Un primer antecedente que hay que señalar respecto a esa propuesta es que la propuesta base de nueva institucionalidad que finalmente hace suya el colegio fue una elaboración de los profesores comunistas, sin participación de compañeros de educación media, sin mucha participación de la Jota también, lo que representa un déficit, ¿ya? Porque ojalá que esté contenida la visión de los estudiantes. Yo creo que está contenida porque tampoco es una propuesta así tan detallada, es más bien el esqueleto básico que debe contener una nueva institucionalidad. Pero lo señalo para que entendamos que, siendo una propuesta que hicimos los profesores comunistas, que fue acogida por el colegio de profesores, es una propuesta que hay que difundirla en el medio de la educación media y recoger también opiniones respecto a la propuesta, porque pueden surgir cuestiones que la modifiquen. Eso como primer asunto. En segundo lugar, la base de esta propuesta estuvo en un documento que hicimos hace como 5 años, que fue una propuesta educacional del Partido Comunista, que desgraciadamente es absolutamente desconocida por los militantes. Y que si hay interés es posible de que la difundamos, porque tampoco quisimos hacer un folleto. Después hubo ciertas aprensiones de que, oye, pero qué tan discutida está, mejor no hagamos un folleto, dejémosla como propuesta nomás. Al final se relativizó tanto que quedó ahí el documento, y sin embargo todo lo que hemos construido hacia adelante ha tenido como base ese documento, ¿ya? Entonces parece que no era mala la propuesta, incluido lo de educación superior.
Eso fue un equipo de educación que armó el partido, ahí sí que estaba la cuota, había compañeros de educación media, pero seguramente esos compañeros de educación media ya están en la universidad, no están en la media. Entonces, hay que actualizar eso. Pero esas son las fases que tiene la propuesta. Ahora, no es una propuesta tampoco que surja en torno a este conflicto. O sea, esta propuesta recoge análisis y estudios que los profes comunistas hicimos desde el 80 para adelante, desde que municipalizaron la enseñanza. Ya en los tiempos de la GES, nosotros editamos un folleto que denunciaba la privatización por la vía de la municipalización. Y todos nos decían que estábamos mintiendo, porque municipalizar podía no gustarnos, pero era otro lugar del Estado, entonces no era que abandonar el Estado de la educación, sino que se ubicaba en otro lugar que en el municipio. Y nosotros sosteníamos que en verdad el sacar a la educación del Estado central y enviarlo a las municipalidades lo que buscaba era desentenderse de la responsabilidad y por esa vía promover la privatización. Porque si el Estado se desentiende de la calidad de la educación pública, comienza a surgir entonces la educación privada. En ese entonces la educación municipal tenía el 80% de la matrícula y hoy día tiene el 43%. O sea, era verdad que tenía que ver con la privatización, no con la municipalización. Entonces, esos son los antecedentes previos. Y por último, para hablar de una propuesta de nueva institucionalidad, uno tiene que preguntarse por qué hay que hacer una nueva institucionalidad. Porque en una de esas no toca hacerla. La base de la crítica a la actual institucionalidad que nosotros promovemos cambiar, que es la municipal, tiene que ver con el rol del Estado. No tiene que ver exclusivamente con el municipio como lugar donde se alojó la educación. Tiene que ver con el Estado porque a partir del 80, en todos los ámbitos de la vida del país, pero particularmente en educación, el Estado que aseguraba el derecho a la educación, que proveía él directamente la educación, porque los establecimientos eran propiedad del Estado, se llamaba educación fiscal, que evaluaba, que distribuía los recursos, que fiscalizaba los recursos, que fiscalizaba la calidad educativa, porque incluso durante muchos años fiscalizó los colegios particulares pagados. O sea, los colegios particulares pagados no podían dar un certificado sin que fuera tomada una prueba por el sector público. Entonces los profesores del sector público iban a fiscalizar a los colegios particulares pagados para les tomaban pruebas y a partir de ahí recién ellos recibían su certificación. Entonces la presencia del Estado era muy grande. Y lo que se produce en el 80 es que se pasa de ese Estado que se hacía responsable del derecho a lo que ellos denominan el Estado subsidiario. El Estado subsidiario básicamente lo que hace es cambiar el eje de asegurar el derecho a asegurar un servicio. ¿Ya? Entonces, ahí uno entiende por qué ellos dicen, pero ¿cómo si nosotros hemos asegurado el derecho a la educación? Porque hemos asegurado el servicio. Somos un Estado subsidiario. Nosotros hemos asegurado que exista educación en el país, para que los padres elijan dónde se educan sus hijos. Y ese es mi rol, dicen ellos, el rol del Estado subsidiario. Distinto, insisto, del Estado de bienestar o del Estado asegurador de derechos. Entonces, la base de la crisis del sector municipal, que es el sector público hoy día, está ahí. No es solamente que el municipio sea un mal lugar para la educación o que dependa de alcaldes buenos o alcaldes malos. Si uno quisiera extremar el argumento, nosotros mismos le dijimos a los alcaldes comunistas, mira, no importa el esfuerzo que ustedes hagan por tener una buena educación en el municipio, igual les va a ir mal. Porque escapa al municipio y escapa a los propios alcaldes que les vaya bien en la administración municipal. Porque, por ejemplo, no depende de ellos el tamaño del territorio. La comuna es lo que hay. Es la comuna que dejó la dictadura y no hay más. Si es una comuna chica, es una comuna chica. Y tiene pocos estudiantes, tiene pocos establecimientos educacionales, tiene pocos profesores, no tiene universidad, no tiene CFT, no tiene institutos profesionales. En esa situación están más de 250 municipalidades en el país.
las más pequeñas. O sea, se dice que de las 348, solo 120 municipalidades podrían dar como un tamaño para que tú cuentes con todas esas cosas. O sea, para que cuentes con un sistema educativo en ese territorio. Entonces, la mayoría de los territorios municipales no cuentan con todos los elementos que puedan constituir un sistema educativo. Entonces, el muchacho termina en la Unión, pero se tiene que ir para Osorno, para Valdivia. No sigue en la Unión. Y el que no tiene para salir de la Unión, para irse a Valdivia, se quedó en la Unión y se fue a trabajar en el campo. Y eso por la forma en que estructuraron la educación, no porque tenga que ser así. Entonces, hay un lío en la municipalización, hay un nudo crítico que es el tamaño. ¿Ya? Hay otro nudo crítico y es que no existe, por el tamaño, la capacidad de dotarse de equipos profesionales pedagógicos. O sea, administran la educación, pero no tienen ninguna capacidad de tener equipos pedagógicos que apoyen el quehacer educativo de la comuna. ¿Ya? O sea, de tener metodólogos, de tener apoyos pedagógicos para la escuela, de tener circuitos de perfeccionamiento con los docentes que sean servicios. No, todo eso se lo dejan al ministerio. Entonces ahí hay un tercer nudo problemático. Ellos municipalizaron la administración, pero los aspectos educativos pedagógicos quedaron concentrados en el ministerio. Entonces cuando dicen descentralizamos, es falso. Lo que hicieron fue desconcentrar lo administrativo. Pero lo educativo siguió dependiendo del ministerio. Pero a su vez, aquí hay otro problema más de la municipalización, otro nuevo problemático. El ministerio dijo, bueno, pero yo no administro establecimientos educacionales. Entonces no tengo nada que ver con los colegios. El que tiene que ver con los colegios es el municipio. Y el municipio dice, bueno, pero a mí no me han dado apoyos pedagógicos, el ministerio no me apoya pedagógicamente. Entonces se dan cuenta que uno le echa la culpa al otro y al final nadie es responsable. Y llevamos 30 años de eso, en que el municipio está esperando apoyos pedagógicos y el ministerio dice, no, yo doy algunos apoyos pedagógicos, pero es que yo no administro los colegios. Oiga, pero está pasando tal cosa en el colegio, en tal colegio técnico profesional no hay alambre ni hay alicate. Entonces no se puede hacer clase. Sí, pero es que yo no tengo que ver con eso porque el colegio no es mío, dice el ministerio. Y el otro dice, bueno, el ministerio no me apoya ni con alicate ni con alambre. Y mientras tanto los estudiantes se quedan con una educación de baja calidad. Entonces ahí hay otro nuevo problema. ¿Se dan cuenta que estas cosas, ninguna de estas depende del alcalde? Todas son fuera del alcalde. Ahora, hay otras que dependen del alcalde que también son nuevos problemáticos. Es absolutamente irracional, no existe que conozcamos ninguna parte en el mundo en donde el sistema público de educación, o sea, el que es de propiedad pública del Estado, sea administrado por tipos que cambian cada 5 años. O sea, que el desarrollo de la educación de propiedad pública dependa de la voluntad política de tipos que duran 4 años administrando eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy, a partir del año 90, la derecha alcanzó cerca del 50% de los municipios del país. Si uno revisa los municipios de derecha, salvo los más grandes como Las Condes, Vitacura, que lo toman como una cuestión filantrópica, porque la mayoría de los estudiantes ahí va a colegios particulares pagados, salvo esos, uno se puede dar cuenta que los alcaldes de derecha lo que han hecho no es destruir la educación pública, es dejar que se muera sola. O sea, es no mover un dedo por la educación pública. Y si ustedes van a ver, por ejemplo, los colegios que concursaron para fondos de infraestructura de jornada escolar completa, cuando empezó la jornada escolar completa, casi todos eran privados. ¿Por qué? Porque requerían hacer un proyecto y el proyecto se evaluaba, entonces el privado, ¿qué es lo que hacía? Contrataba una oficina para que le hiciera el proyecto y le hacía el mejor de los proyectos. El municipio lo hacía con las capacidades que tenía ahí, que no eran muy buenas, y por tanto el proyecto del privado era mejor que el del municipio y se ganaban los recursos. Entonces el Estado le construía los colegios a los privados. Y de privado la educación pública. Entonces, no puede ser que la educación que es de todos los chilenos dependa de la voluntad política de un tipo cada 5 años, cada 4 años, que es el tiempo que se elige los alcaldes. Entonces, cuando gente como Johnny Carrasco dice, no, pero es que yo lo he hecho bien y yo quiero tener la educación. Sí, pero es que el problema no es el Johnny Carrasco, el problema es la municipalización. No es el municipio de él nomás.
Otros dicen, no, pero